Ahí en la fotografía lo que estamos viendo justamente son todos estos acciones que tomó el concesionario para poder lograr que se recupere la transitabilidad. Siguiente, por favor. También la misma ocurrencia, similar al caso anterior, pobladores del sector cortaron 2 calzadas de la carretera panamericana con la finalidad también de drenar aguas de la quebrada de León. Aquí también se interrumpió la transitabilidad y también el concesionario realizó las acciones necesarias para poder recuperarla, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí están algunos de los desvíos habilitados en ambos lados. No, es otra. ¿Qué le pasó, no? Bueno. ¿De dónde está? Ha pasado un montón. Ya vámonos a Concesión Buenos Aires-Canchaque. Bueno, lo que pasa es que en realidad los problemas son similares en este tramo, ¿no? Ha habido, digamos, intervención de los ciudadanos un poco preocupados por el tema de drenaje de aguas y han cortado los diferentes puntos de la carretera del Sol y eso ha originado que al final tengamos la intervención del concesionario para solucionar el problema, ¿no? Ya, Buenos Aires-Canchaque, aquí lo que tenemos es el recorrido total, 78 kilómetros, y también, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí hemos tenido 9 puntos afectados, actualmente 4 están con libre tránsito y 5 están con tránsito interrumpido, ¿no? Ahí vienen las fotos de cada uno de los sectores, ¿no? Ahí, por ejemplo, entre el proceso erosivo, dice, se puso en riesgo la vía, lo cual fue solucionado por el concesionario, ¿no? En el anterior, por favor. Ahí existe erosión también en el segundo punto, es una erosión en el talud inferior, en el derecho de la vía, y la zona más crítica se encuentra en el 2.5 de la calzada. Siguiente, por favor. Ahí también, kilómetro 29 más 600, se realizó la limpieza y se redujo el caudal del río, lo cual fue solucionado por el concesionario. En el kilómetro 49 más 100, se tiene afectado el talud de la vía, la misma que no avanzó por reducción del caudal del río, se mantiene vigilancia. Y el kilómetro 51 más 000 se ha realizado la limpieza y se ha reducido el caudal del río, lo cual fue solucionado por el concesionario. Siguiente. En el kilómetro 53 más 100 se viene realizando la limpieza cuando reduce el caudal para el tránsito. Ante el incremento del agua se restringe el tránsito. En el kilómetro 71 más 900 se ha destruido la plataforma para lo cual se ha realizado acondicionamientos para recuperar la transitabilidad el 16 de marzo de este año. Kilómetro 71 más 800, se ha destruido la plataforma, para lo cual se ha realizado acondicionamientos para recuperar la transitabilidad desde el 16 de marzo. Kilómetro 72 más 300, se ha destruido la plataforma, para lo cual se ha realizado acondicionamientos para recuperar la transitabilidad desde el 16 de marzo del 2023. Tenemos la longitudinal de la sierra, tramo 2, ahí también se han identificado daños. Siguiente, por favor. En el sector Huaquillas, Magdalena, kilómetro 103 más 680, al kilómetro 104 más 180 de la carretera Chilete, división Cajamarca, ¿no? A la fecha, la concesionaria vial Sierra Norte ha logrado restablecer la transitabilidad mientras continúa con los trabajos para lograr la transitabilidad plena de ambos carriles. Luego está la concesión longitudinal, perdón, luego está la Ciudad de Dios de Chiquete, ahí también en el sector Quinde, también ha habido derrumbe mayor de material suelto. Incluso esto es una toma que ha aparecido en varias fotos que se cursaron por esta época, ¿no? De las lluvias. A la fecha, el concesionario ha eliminado el material de derrumbe, logrando restablecer la transitabilidad. La recuperación de transitabilidad restringida se da en un carril, en el kilómetro 73 más 310, kilómetro 71 más 375, desde el 15 de marzo. En el sector mismo Chilete, kilómetro 89 más 700 al kilómetro 90, también derrumbe mayor de material suelto y roca de las progresivas, kilómetro 89 más 700 y 89 más 780, ¿no? Que restringió la transitabilidad. A la fecha, el concesionario ha eliminado el material de derrumbe, logrando la transitabilidad de la vía. La limpieza de derrumbe mayor con maquinaria en el kilómetro 89 más 700, también a la fecha se ha restablecido plenamente la transitabilidad. Siguiente, por favor. En la concesión Chancay-Acos, también, siguiente, existieron una serie de daños en el kilómetro 9 más 000 al 31 más 500. Ocurrieron varios derrumbes a lo largo de dicho tramo, afectando la transitabilidad de manera parcial. La transitabilidad
total ha sido recuperada el 19 de marzo de este año, ¿no? Igual en otros sectores, en el kilómetro 20 más 000 hasta el 20 más 100, y también más abajo la foto del 40 más 500. En todos esos casos, la transitabilidad total ha sido recuperada el 19 de marzo del 2023. En esta misma concesión está el peaje de Huataya. Sus oficinas administrativas han sido afectadas a partir del 16 de marzo del 2023. En los kilómetros 40 más 500, 44 más 450, la transitabilidad ha sido afectada totalmente por derrumbes. El concesionario viene realizando trabajos de limpieza y habilitación de la transitabilidad. La transitabilidad total fue recuperada el 19 de marzo del 2023. Siguiente, por favor. Aquí en esta concesión, a la fecha el concesionario realizó trabajos para dar transitabilidad desde la vía del kilómetro 9 más 500 a 55 más 500, ¿no? Existiendo tramos donde la transitabilidad aún es parcial, como se muestran esas fotos, y ahí está también la enumeración de los sectores afectados. Siguiente, por favor. Esas son las fotos o las partes donde la transitabilidad es parcial. Luego está la concesión del tramo Mocupe-Cayaltí-Oyotún. Allí también, en el kilómetro 45 más 455, siguiente, por favor. El Badén Nachoc fue colapsado el día 13 de marzo del 2023, cortándose el pase en dicho punto, ¿no? Ahí de manera inmediata el concesionario utilizó su equipo pesado, cargador frontal, equipo con el que poco a poco fue brindando el pase vehicular. A la fecha, la transitabilidad es total, ¿no? Sobre el particular es necesario precisar que cuando sube el caudal en esa zona, se espera un tiempo que baje, luego de hecho se efectúa la limpieza y nuevamente se restablece la transitabilidad total para los vehículos, tal como se muestra en la foto, ¿no? O sea, en realidad es una situación que se viene presentando motivo de todos estos problemas que ha traído las lluvias constantes, ¿no? Luego está la concesión Irsa Centro, donde también, a consecuencia del ciclón Yaku, los días 14 y 15 de marzo del 2023, la vía fue afectada en los diferentes sectores entre los kilómetros 38 al kilómetro 74, ¿no? Puente Ricardo Palma, Matucana, en el subtramo en el que se activaron las quebradas produciendo huaicos de derrumbes sobre la vía, los cuales fueron atendidos por el concesionario, recuperándose la transitabilidad el 17 de marzo del 2023. Estos eventos ocasionaron las restricciones de transitabilidad en la carretera, por lo que el concesionario, bajo la supervisión de OSITRAN, realizó las actividades correspondientes para recuperar la transitabilidad en ambos sentidos. Siguiente, por favor. La concesión Red Vial número 6, también. Allí, el miércoles 15 de marzo, ante el incremento del caudal del río en el kilómetro 102 hacia, hubo colmatación de raíces y otros materiales en las estructuras inferiores del puente, pero no afectaron la vía, la cual fue limpiada inmediatamente por el concesionario, ¿no? Asimismo, los días 16 y 17 de marzo se realizó la eliminación del agua emposada y de lodos en el paso a desnivel de Chilca, ante la crecida del caudal que inundó el norte y sur-norte, desde el kilómetro 63 hasta el 64. Esto fue el 15 de marzo. Desde el 18 de marzo a la fecha, la vía se encuentra limpia y libre de transitabilidad. Red Vial 6. Ahí también ocurrió un huaico el día 14 de marzo, el cual afectó la carretera entre los kilómetros 44 y kilómetro 49, donde se ubica también la estación de peaje variante de Pasamayo. Dicho evento dejó a su paso una considerable cantidad de material en la vía y en las instalaciones del peaje, interrumpiendo tanto la transitabilidad de la carretera como la operación de la unidad de peaje. A la fecha, con el apoyo de la maquinaria, el concesionario ha logrado el tránsito normal, ¿no? Así como el cobro del peaje en variantes sin problemas desde el mediodía del día 16 de marzo del 2023. Así también el kilómetro 185 LD con fecha 18 de marzo, el acceso al intercambio vial existente se efectuó con la presencia de huaicos. A las 10 de la mañana el concesionario ejecutó la limpieza en la zona y en la fecha se encuentra realizando actividades de prevención para proteger dicho sector. Hasta ahí tenemos las fotos de todo lo que ha sido, digamos, los eventos originados por el ciclón y por que, digamos, los trabajos, como indiqué antes, están al cargo del concesionario bajo la supervisión de OSITRAN, ¿no? Siguiente, por favor.
a raíz de todas estas, estas suspensiones, de esa falta de transitabilidad, los concesionarios se han visto en la obligación de solicitar suspensión de obligaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas obligaciones que dicta el contrato de concesión que no van a poder en algunos casos seguir digamos, prestando, ¿no? Como por ejemplo, en algunos casos, lo que es acciones de defensa posesoria, o lo que son los índices de servicio, o lo que es la obligación de prestar servicios a los usuarios, o lo que son el servicio de ambulancia y traslado de vehículos, la obligación de atender las emergencias y accidentes, etcétera. Hay muchas obligaciones que se ven perjudicadas con este tipo, digamos, de falta, de daño a la vía. Entonces, por ese motivo es que los concesionarios han pedido todas las suspensiones que están listadas aquí, que simplemente se las dejamos como a modo informativo y que han sido atendidas por Ocitran o algunas están en trámite, ¿no? Casi todas las concesiones que han sido afectadas por este fenómeno climatológico han solicitado suspensión de obligaciones diferentes, dependiendo de qué cosa es lo que no van a poder cumplir. Siguiente, por favor. Como conclusiones, debemos señalar lo siguiente, ¿no? Ocitran ha cumplido con la función de supervisión de las atenciones de emergencias por parte de los concesionarios. O sea, lo que ha hecho Ocitran es supervisar que en todo momento el concesionario cumpla con su obligación de lograr la transitabilidad de la vía, luego de ocasionado el daño a la misma. Ocitran cuenta con 33 supervisores in situ, destacando en las 16 concesiones viales destacados, supervisores que han sido un eje importante en la atención de las emergencias viales. Ocitran, a pesar de las restricciones presupuestales propias de una entidad pública, viene reforzando la supervisión in situ, sobre todo de cara a los posibles eventos que ya se han indicado pueden venir a futuro con este tema de problemas de lluvias y en general desórdenes climatológicos. Muchas gracias. Muy agradecido, se le agradece la participación de la presidenta y el director de organismo supervisor Ocitran. Colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer algún comentario o alguna interrogante a la exposición ya realizada. Bien, desde el mes de marzo nosotros los peruanos hemos sido testigos, muchas de las veces nos sentíamos impotentes ante la situación que venía sucediendo por el desastre natural con nuestras carreteras que impedirían el libre tránsito tanto del transporte público como privado, generando muchos daños dentro de lo que es el desarrollo normal o la dinámica social. Dentro de ello hemos encontrado pasajeros que por días estaban abandonados en las carreteras, donde esos pasajeros han sido muchas de las veces violentados de manera por asaltos, robo de sus equipajes. Producto de ello, soy un testigo de evidencia en la parte de Sechín, en la carretera Panamericana Norte, de las cuales pude constatar que habían más de casi 1 millar de unidades de transporte pesado y liviano y familias prácticamente abandonadas a su suerte. Ante la inclemencia de lo que es el trabajo en el puente Sechín, donde había una constructora que el alcalde de la provincia de Casma le pedía al concesionario que estaba construyendo la vía que por favor prestara su máquina pesada, cargadores frontales, sus grúas, para poder justamente evitar de alguna manera que esta construcción que se estaba realizando pueda el cauce del río no generar mayor daño a la provincia de Casma. Pero sin embargo, la indolencia de esta empresa que construye nunca fue atendido el señor alcalde. Producto de ello, en las diferentes redes sociales que podemos ingresar, hemos visto esa denuncia que hacía el señor alcalde. En ese momento que nosotros creemos que el Ministerio de Transporte celebra contratos con los concesionarios que van a hacer justamente este tipo de carreteras, debe de existir un plan de contingencia.
Porque el hacer una carretera donde sabemos que hay antecedentes por lo accidentado que es nuestro país, normalmente puede suceder una eventualidad como la que ya se anunciaba. Y lo que ya se anunciaba es justamente lo que hemos evidenciado. Era que el ciclón Yaku iba a generar demasiado daño, iban a haber reactivación de las quebradas, iban a haber derrumbes. Entonces, uno como ciudadano se pregunta, ¿acaso estas empresas que construyen las carreteras en nuestro país, no tienen un plan de contingencia ante alguna eventualidad y que debería ser regulado el cumplimiento por parte de los órganos reguladores que obliguen, ¿no? Si en el caso hubiera una interrupción por un desastre natural, de qué manera ellos van a cubrir o de qué manera ellos van a hacerse responsables. Pero también usted nos alcanza de que la mayoría, una información donde ellos han pedido la suspensión de obligaciones. Entonces, qué fácil decimos esto en el país, llegar, construye, y cuando veo que las papas queman, me retiro y que los pobladores queden a su suerte, ¿no? Pareciera que así o me estoy equivocando en la interpretación, porque nosotros lo que tenemos que obligar a las concesionarias es justamente, primero, que eviten el cobro de los peajes, porque no hay una transitabilidad. Segundo es que inmediatamente ayuden a generar el tránsito. Y tercero, porque se está generando demasiados daños. Imaginémonos, señora presidenta, que ese día una ambulancia quiere pasar con un paciente que está prácticamente siendo conducido en una ambulancia con la finalidad, qué sé yo, de repente un infarto o algo que necesite. Ese paciente está condenado a morir. Imaginémonos si hubiera una familia que tiene menores, población vulnerable, menores, niños, menores, ancianos, adultos mayores, quedan abandonados, como yo pude confirmar en las carreteras, y muchos de los colegas congresistas confirmaron. Y tuve que pedir apoyo de la Policía Nacional del Perú, de la región Ancash, para poder evitar esa ola de robos y delincuencial que se generó en las carreteras. Entonces, uno dice, ¿en el país acaso estas constructoras no están obligadas de manera inmediata a habilitar los caminos o las carreteras? Ahorita mismo, señora presidenta, en la parte de Chuquicara, que es una vía que está en la parte rural de la provincia del Sante, en Ancash, sigue obstruida. Sigue abandonado ahí los pobladores que no se pueden comunicar, los de Payás, Catauca, Cabana, no se pueden comunicar dentro de la provincia del Santa. Y el Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa, yo les he oficiado de que de alguna manera tienen que habilitar la vía. Así como esos ejemplos que les pongo, así cuántos pueblos, provincias, distritos están aislados y nadie obliga a las constructoras que están habilitando las carreteras que se hagan responsables de ello. En ese sentido, señora presidenta, quiero pedirle si es que Ocitran está encargado de verificar los planes de contingencia que deben de presentarse. Segundo, si usted ya ha generado alguna penalidad a estas empresas constructoras, que bueno, entiendo yo que celebraron su contrato con el MTC. Muchas gracias, presidente. Quedo atento a la respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Como antes ya expliqué, todas estas concesionarias están obligadas a trabajar inmediatamente sucedido el evento para restituir la transitabilidad, que es lo que nosotros hemos verificado. Ese tramo de Chuquicara no está bajo la supervisión de Ocitran porque no es parte de las concesiones de alcance nacional, que son las que nosotros tenemos competencia para supervisar. En realidad, lo que sucede aquí es que este evento del el ciclón Yaku nunca ha sucedido antes en el Perú, ¿no? Y digamos, no teníamos, no esperábamos que la magnitud fuera la que se ha presentado en estos
últimos meses y que también dicen que va a retornar aparentemente con la misma fuerza. Sin embargo, hemos activado las obligaciones que tienen las empresas dentro del contrato de concesión, que precisamente es atender esas emergencias viales y recuperar la transitabilidad. Y aquí quiero hacer notar que la ventaja de estas concesiones frente a las acciones que podría suceder en otras carreteras, como la que usted menciona, es que el Estado muchas veces es muy lento en actuar, mientras que en el caso de las concesionarias inmediatamente tienen que poner todos sus recursos a disposición para poder recuperar la transitabilidad, que es un poco lo que yo he tratado de explicar en cada uno de los sectores afectados que ha sucedido, ¿no? En algunos casos, cuando son autofinanciadas, ya está incluido dentro de su esquema, digamos, de inversión que tienen que afrontar esas emergencias, y en el caso de las cofinanciadas, como hay un pago del Estado, luego ellos también ven cómo cubren esa parte, pero en todos los casos la acción del concesionario es inmediata porque no está sujeta a hacer concursos o a comprar a través de los sistemas de inversión pública que ya conocemos, sino simplemente va de frente al contrato de concesión y cumple con sus obligaciones y nosotros supervisamos precisamente eso, ¿no? Y en cuanto a las suspensiones que usted menciona, son muy puntuales, ¿no? Justamente en los kilómetros donde se ha afectado por el ciclón y la carretera ha sufrido daño. Por ejemplo, ellos no podían cumplir con los niveles de calidad del servicio porque precisamente la carretera ha sido afectada. Entonces, la suspensión es muy puntual en ese tramo y por el tiempo que dura la recuperación de la transitabilidad. O sea, los contratos sí están pensados para dar una solución en estos casos. Bien, colegas congresistas, ¿alguna pregunta o comentario? Otro de los funciones que tiene Ocitran tiene que ver con el tema del transporte aéreo. En el caso el aeropuerto Jorge Chávez, hay cierto malestar de los viajeros, tanto internos como externos que llegan a nuestro país, de que muchas de las veces ellos tienen que hacer reclamos, ¿no? Reclamos por diferentes motivos, suspensión del horario de los vuelos, la no llegada de equipaje y hechos que realmente siempre llegan a la comisión como una especie de unas denuncias. Dentro de ello, ellos se quejan de que a donde deberían llegar a reclamar en ese momento es a Indecopi, ¿no? Pero sin embargo, Indecopi no está considerado dentro de lo que es el aeropuerto, ¿no? Ellos quisieran de que efectivamente haya una oficina que los atiende esas quejas, reclamos, para que puedan actuar de manera inmediata. La pregunta es, en esta nueva estación que se está considerando en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿se ha contemplado una oficina de Indecopi dentro de las instalaciones nuevas que se van a hacer en el aeropuerto? Sí, señor presidente. Hasta donde sabemos, Indecopi actualmente tiene dos oficinas y probablemente va a tener también va a tener una en el nuevo terminal. Pero ahí de repente más podría responder las personas de Indecopi, ¿no? Porque nosotros somos otra entidad. Sí. Ah, el ingeniero Francisco Jaramillo, por favor, que es el gerente de supervisión de Ocitran, va a ampliar. Sí, tiene la palabra, señor Francisco. Gracias, señor congresista. Para hacer una ampliación respecto a la respuesta que hizo la doctora Zambrano, ¿no? Efectivamente, en el actual terminal del aeropuerto Jorge Chávez, Indecopi dispone de dos ambientes, uno en el ambiente nacional y el otro internacional, y en las cuales se da atención respecto a esos reclamos de cambio de itinerarios, más vinculados a la prestación de los servicios que brindan las compañías aéreas. Ocitran recibe reclamos vinculados a la infraestructura, ¿no? Y con respecto a su pregunta que señala usted en el nuevo terminal, sí, efectivamente, se está previendo la habilitación de instalaciones para las entidades del Estado que cumplan funciones específicas en el aeropuerto. Hay un anexo 7, específicamente 7 del contrato de concesión que le establece que el concesionario le tiene que asignar ciertos metros cuadrados a cada uno de las instituciones. En este caso, por ejemplo, Indecopi, SUNAT, todo eso sí está previsto y el concesionario está en la obligación de darle esos ambientes. Eso, señor congresista, lo que quería es esa precisión. Bien, gracias. Colegas congresistas, ¿algún colega desea hacer alguna interrogante o comentario?
Agradecemos la intervención a nuestra funcionaria, señora Verónica Zambrano Copelo, representante de OCITRAN, presidenta, y a todo su equipo que ha venido en compañía. Esperamos estar en otro momento y se le agradece y pueden hacer uso del retiro cuando consideren conveniente. Muchas gracias. Señor, Gracias. hasta luego. Bien. El siguiente tema es vamos a formular un predictamen recaído en el proyecto de ley 3437/2022-CR, que con un texto sustitutorio propone la ley de control del tabaco, nicotina, sucedáneos del tabaco y nicotina para la protección de la vida y de la salud. Colegas, iniciarse la sustentación del predictamen. El Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida del día 11 de julio del año 2011, ante la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 28.705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco, consideró que el Estado tiene el deber de proteger el derecho a la salud en el máximo nivel posible, que el tabaquismo es una epidemia, que los derechos deben ser protegidos a través de medidas progresivas, lo cual implica que, salvo circunstancias altamente excepcionales, las demandas legales adoptadas para proteger la salud marcan un punto de no retorno y que, de acuerdo al artículo 3 del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, la finalidad de reducir el consumo y la exposición al humo del tabaco debe ser alcanzada de manera continua. Se encuentra constitucionalmente prohibido en el futuro se adopten medidas legislativas o de otra índole que protejan en menor grado el derecho fundamental a la salud, frente a la epidemia del tabaquismo en comparación a la manera como lo hace la legislación actual. Por su parte, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco tiene rango de ley en nuestro sistema jurídico nacional y se interpreta en armonía con la Constitución. Mediante la ratificación de este instrumento, el Perú se obligó a adecuar su legislación en materia del control del tabaco de acuerdo con las disposiciones del convenio y tiene como guía y referente a sus directrices y a las decisiones que se adopten en las conferencias de las partes. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la lucha antitabáquica es la acción prioritaria dentro de la política sanitaria mundial. Para las próximas décadas, prueba de ello es el impulso al instrumento jurídico internacional que limitará la difusión mundial del tabaco y los productos del tabaco, en convenio marco del control del tabaco, lanzado por la Organización Mundial de la Salud y obliga a los países a prohibición total de toda forma de publicidad, patrocinio y promoción del tabaco, a poner grandes advertencias sanitarias en el empaquetado y etiquetado en los paquetes de cigarrillos, a prohibir términos engañosos como suave, light y bajo alquitrán, al aumento significativo a los impuestos del tabaco, a proporcionar lugares públicos y de trabajo libres de humo de tabaco, a obligar a las compañías a que divulguen el contenido de los productos del tabaco y a considerar medidas legislativas a responsabilizar a la industria del tabaco por los daños causados. La propuesta legislativa se adecúa al artículo 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS y sus respectivas directrices. Es decir, al aprobar el presente dictamen, el Perú honrará su compromiso en seguir avanzando en sancionar e implementar leyes que cumplan los estándares internacionales en materia de salud. La estimación de carga de enfermedad, carga económica e impacto de los impuestos al tabaco
en 8 países de América Latina, elaborada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, revela cifras alarmantes. Cada año mueren 22.374 peruanos por enfermedades evitables asociadas al tabaquismo, estimándose que el 22% de todas estas muertes que se producen en el país pueden ser atribuibles al cigarrillo. El tabaquismo también tiene otras víctimas invisibles en la mayoría de los casos. Se calcula que los familiares o allegados dedican aproximadamente 900 horas al año en atender a las personas con enfermedades vinculadas al tabaquismo, que eventualmente podrían morir. Esta dedicación equivale a una suma anual de 2.243 millones de soles, equivalente al 0.3% del PBI. Asimismo, se pretende incorporar en el ordenamiento jurídico nacional el marco regulatorio para que a través de la publicidad o el empaquetado no pueda minimizar el daño que produce fumar, ni se atraiga a los menores de edad a iniciarse en el consumo del tabaco, buscando así salvaguardar el interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos, dado el riesgo que significa el uso del tabaco, nicotina y de los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina, así como el tabaco calentado por parte de la población infantil, quienes están propensos a normalizar el hábito de fumar. El planteamiento a la problemática está dirigido a incluir en la regulación medidas para la protección de la salud pública ante la exposición al humo del tabaco y otras emisiones de cigarrillo electrónico o tabaco calentado, tomando como estrategia para lograr el objetivo que el empaquetado de los cigarrillos o de los insumos de los cigarrillos electrónicos sea uno tipo neutro y así evitar que estos sean llamativos ópticamente. El predictamen fue previamente repartido y considero que es importante que la Comisión de Defensa del Consumidor se pronuncie en favor de la salud de los consumidores. Colegas congresistas, he concluido con la sustentación del nuevo texto sustitutorio y lo someto a debate. A los colegas congresistas que quieran intervenir, por favor, pueden solicitarlo. Quiero dejar constancia que se encuentra presente en esta sala, esta sesión, nuestra colega congresista Adriana Tudela Gutiérrez. Bien, se le da la palabra a la colega Adriana Tudela. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Quisiera iniciar mi intervención destacando la importante labor que esta comisión ha venido realizando en esta legislatura en materia de promoción de los derechos del consumidor y de los emprendedores. De hecho, hemos logrado, a través de un trabajo conjunto, fortalecer el rol de control de los organismos reguladores de la Agencia de Competencia Nacional, INDECOPI, y hemos vuelto a poner al consumidor en el centro de la agenda, en el Pleno y a lo largo de las distintas sesiones del Pleno. Por otro lado, en la gran mayoría de ocasiones, la congresista Lady Camones y yo hemos estado muchas veces en la misma página defendiendo aquellos proyectos que benefician a los consumidores, a los ciudadanos, tanto a nivel social como a nivel económico. Sin embargo, creo que este caso, creo que la comisión en este texto en particular tiene una intención por fortalecer el derecho constitucionalmente reconocido a la salud, pero creo que es importante precisar algunos puntos que desde mi punto de vista podrían plantearse de manera diferente, de conformidad con la teoría del derecho constitucional económico y realizando un análisis económico del derecho. En primer lugar, me gustaría recomendarle al presidente de la comisión tomar en cuenta la ponderación de derechos constitucionalmente reconocidos. El Tribunal Constitucional ha mencionado varias veces que no existe, un derecho que sea más importante que otro, sino que se realiza una ponderación de derechos. Todos son de igual importancia, todos tienen igual relevancia y todos tienen igual jerarquía. Cuando existe un conflicto entre derechos, le corresponde a la instancia de competencia constitucional realizar este análisis de ponderación, de proporcionalidad y de razonabilidad.
Los derechos a la salud, a la libertad de empresa, a la integridad, el derecho al consumidor, el derecho a la libre iniciativa privada tienen todos exactamente la misma importancia. Y un proyecto de ley no debería establecer la priorización de un derecho sobre otro. Tal vez para algunos de nuestros colegas esto pueda sonar de repente extraño, pero tiene una razón bastante lógica, y es que la afectación de derechos individuales tiene consecuencias en los derechos colectivos también. Perjudicar el funcionamiento de un sector económico va a traer como consecuencia el traslado de esos costos al consumidor, ya sean estos costos económicos, ya sean costos de oportunidad, costos de calidad de producto, ¿no? Afectar un derecho constitucional como la libertad de empresa mediante una ley no solo podría terminar siendo inconstitucional, sino que podría traer graves consecuencias a quienes en primer lugar se pretende proteger. Y esto me lleva al segundo punto, que es verificar cuáles van a ser los efectos concretos que tendría la presente propuesta, a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. Primero, a mí me llama mucho la atención que el oligopolio tabacalero que existe esté guardando silencio respecto a este proyecto, ¿no? Que no hayan dicho nada. Creo yo que la razón por la cual hay tanto silencio es que va a ser justamente este grupo el gran beneficiado, por los siguientes motivos. Primero, la prohibición absoluta de publicidad impide el ingreso de nuevos competidores en el mercado. O sea, no van a haber nuevos competidores del mercado tabacalero. Esto va a facilitar que la cuota de poder se mantenga dentro de las grandes empresas tabacaleras que dominan el mercado peruano. Este oligopolio virtualmente legal permite a las grandes empresas manipular negativamente la calidad del producto porque no existe ningún incentivo, al no haber competencia, a ofrecer un buen producto, ¿no? Existen muchísimos tipos de cigarrillos con distintos niveles de calidad. Algunos incluso son 100% tabaco sin ningún tipo de componente dañino adicional, por ejemplo, ¿no? Y estos productos no existen en el Perú porque no hay suficiente competencia y la regulación no está permitiendo la libre competencia, y creo que una regulación de esta naturaleza va a impedir aún más que entren nuevos actores en el mercado. Por otro lado, exigir que el 80% del empaque sea una advertencia, así como que los empaquetados sean todos estándares, es decir, eliminar la existencia de las marcas en el mercado tabacalero, van a generar un desincentivo absoluto para cualquier nuevo agente con mejores estándares que quiera ingresar al mercado peruano. Es más, le estamos entregando al Perú a las muy pocas empresas que ya existen y que ya están fidelizadas en el mercado. El artículo 9 de este proyecto también prohíbe la figuración de imágenes, mensajes y diseños. Nuevamente, básicamente se prohíbe el uso de marcas, lo cual vulnera la regulación internacional en materia de propiedad intelectual e industrial. Y creo que vale la pena resaltar que cualquier vulneración supranacional va a invalidar de manera casi inmediata la aplicación a nivel de esta norma a nivel nacional. Por ejemplo, el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual establece la equivalencia entre la protección de los derechos de propiedad industrial en todos los países firmantes, no permitiendo que nuestra nación establezca una protección más limitada que en otros países, y ese sería el caso. Adicionalmente, el artículo 12 busca prohibir, entre otros, la venta de productos de tabaco con saborizantes y aromatizantes. Todos los vaporizadores, incluso aquellos que tienen 0% nicotina, contienen saborizantes. Y muchas personas recurren a estos productos como métodos alternos al cigarrillo, pues pueden elegir el porcentaje de nicotina que consumen, pueden elegir los aditivos de estos dispositivos, y esto, digamos, si bien no es inocuo, sí representa una reducción en el daño a su salud. Y este artículo del texto sustitutorio prohibiría de forma absoluta los vaporizadores, y estos tendrían que usarse únicamente con aceites neutros, sin sabor o con sabor natural a su producto, que es el tabaco. Entonces, ¿quién es el beneficiado si es que sacamos a los vaporizadores del mercado? Nuevamente, las grandes tabacaleras. Entonces, por estos motivos, nuevamente, creo que esta discusión es necesaria, es un tema de salud pública. La reducción del consumo de tabaco y de nicotina en el país
es un tema que debemos abordar, sobre todo enfocándonos en personas menores de edad. Sin embargo, creo que este debate tiene que ser abordado, digamos, con una perspectiva económica, haciendo un análisis económico de cuáles van a ser los efectos de esta norma. Creo que no es una materia fácil de regular, no es una materia sencilla, es bastante compleja y forma parte también de una discusión internacional que es permanente y que confronta nuevamente una serie de derechos constitucionales que son protegidos por igual. Así que invocaría a la comisión a seguir estudiando esta materia, tal vez convocar alguna mesa de trabajo con expertos nacionales e internacionales en la materia, pero nuevamente siempre teniendo en cuenta que muchas veces uno puede terminar beneficiando justamente a las grandes tabacaleras que entiendo que no deberían ser los principales beneficiados de un proyecto de esta naturaleza. Así que solicitaría tal vez poder someter esto a mayor estudio. Muchas gracias. Gracias, colega Tudela. ¿Algún otro colega congresista que desea hacer uso de la palabra? Presidente Morante, yo he pedido la palabra ya hace buen rato. Bien, colega Morante, tiene uso de la palabra. Mire, presidente, en la misma línea que señala la congresista Tudela, yo estoy de acuerdo, porque además no solamente es que tengamos el Convenio de París, sino hay una decisión de la Comunidad Andina, que es legislación interna dentro de nuestro país, que reconoce y respeta los derechos industriales a la propiedad intelectual, entre ellos, por ejemplo, el caso de las marcas. El poner cajetillas de cigarrillos de un solo color, creo que es blanco, con letras negras o algo así, simple y llanamente viola el derecho a la marca, a las marcas que tienen las empresas, y esto sí significaría que nos podrían poner una serie de demandas internacionales sobre este tema. Y estoy de acuerdo con ella, o sea, esta ley, yo entiendo que la idea es limitar el tema del tabaquismo, y se lo dice alguien que además es fumador y entiende que esto sí, incluso a título personal, es un asunto que hay que solucionar. Solucionar desde la perspectiva de ir tratando de reducirlo, ¿no? Esto, señor presidente, claramente nos pondría en una situación muy complicada al vulnerar los derechos de propiedad intelectual que ya están debidamente reconocidos, ¿no? Por otra parte, presidente, creo que también aquí se comete un error en la norma porque se mezcla lo que es el cigarrillo común, el cigarrillo que todos conocemos, con el tema de los vapeadores, ¿no? El tema de los vapeadores pueden haber vapeadores con nicotina o sin nicotina. Y si no tienen nicotina, pues digamos, el efecto es pues nulo, ¿no? O sea, no existe ningún tipo de problema vinculado pues con el tabaquismo en ese caso. Y en ese aspecto, pues evidentemente, prácticamente por una legislación como esta que lo haría prohibido, o las regulaciones tantas que impedirían su comercialización o su competencia, estaríamos perjudicando el tema. Es más, sobre el tema de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, yo tengo un proyecto de ley que es el 4178, que se encuentra en la Comisión de Economía, que se está viendo justamente ese tema, para regular el tema de los vapeadores, justamente en los temas de publicidad, de contenido, de los puntos de venta, y una serie de temas para efectos de poder dar una verdadera solución. Por otra parte, presidente, en uno de los articulados de la norma del proyecto de ley, creo que es el artículo 17, si mal no recuerdo, se establece que quienes estarán encargados de supervisar el cumplimiento de la presente ley son diversas entidades públicas, pero al final ponen a la COLAC, ¿no? Que es la Comisión Antitabaco del Perú. La COLAC es una ONG, que tiene todo el derecho de funcionar y todo el derecho de actuar, y las campañas que hacen son perfecto. Pero es una ONG que además recibe fondos privados, lo cual también es un derecho de una ONG, por supuesto. Pero colocar en una ley unas facultades específicamente a una ONG en particular, sí me parece que estamos yendo totalmente en contra incluso de la Constitución, porque digamos las leyes no pueden tener nombre propio, es decir, no pueden estar dirigidas contra una persona o en favor de una persona o en favor de un beneficiario específico, léase en este caso una persona jurídica llamada COLAC.
Yo creo que en ese caso debería de ser, bueno, que se encargará de la supervisión también de la aplicación, que sea la sociedad civil o los organismos de la sociedad civil que participen o que actúen en este tema, pero poner directamente el nombre específico de una ONG en particular me parece que es por demás excesivo, ¿no? Yo, señor presidente, con todo el respeto y sabiendo que este es un tema que se tiene que evaluar con mucho mayor profundidad y que además hay que abordarlo desde diversos ángulos, tal como lo expresó la congresista Tudela, yo plantearía una cuestión previa para que retorne a comisión y se cree una mesa de trabajo para poder discutir más a profundidad el tema. Y es verdad lo que dice la congresista Tudela. Este proyecto de ley, tal como está diseñado, quienes van a ser totalmente favorecidos van a ser Philip Morris y British American Tobacco, que son las dos únicas importadoras de cigarrillos en el Perú, y que en realidad van a salir sumamente beneficiados en el hecho de que impedir la posible competencia de nuevos actores que, como bien dice la congresista Tudela, no es que tengan productos mucho mejores, pero por lo menos dañinos sí los tienen, ¿no? Entonces, yo sí pediría a los colegas que podamos reflexionar un poco más sobre este tema y hagamos una mesa de trabajo, algo con lo cual podamos sacar un proyecto de ley que realmente cumpla el objetivo que es tan importante como el que se está planteando en la iniciativa legislativa, pero creo que tal vez este no es necesariamente el mejor camino. Muchas gracias, presidente. Bien, colega Morante. Vamos, ¿hay otro colega congresista que desea participar? No habiendo participación y habiendo escuchado las dos sugerencias de los colegas congresistas, vamos a ir a un cuarto intermedio, vamos a ahondar, vamos a tomar las precisiones que ustedes han hecho y bueno, vamos a ver el mejor mecanismo que podemos reformularlo. Vamos a trabajar en comisión, todas las sugerencias que ustedes han podido alcanzar. Vamos a ir a un cuarto intermedio con este dictamen formulado. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el predictamen recaído en el proyecto de ley 3.933, en la 2022-CR, con un texto sustitutorio que propone la ley que modifica la ley 30.021, Ley de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes respecto al uso de adhesivos de difícil remoción. Pasaré a sustentar, colegas, el siguiente predictamen. Se busca modificar la Ley de Alimentación Saludable para permitir el uso de adhesivos en las advertencias, los octógonos, de los envases de alimentos que contienen alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, en vez de que estén impresos en sus etiquetas. Esta excepción se busca para los productos importados y para aquellos que son elaborados por las MIPES. Es importante resaltar que lo que se busca con las advertencias publicitarias es la protección de la salud humana e informar adecuadamente al consumidor, niños y adolescentes, para prevenir la obesidad, sobrepeso y enfermedades no transmisibles. Se establece mediante un texto sustitutorio que las advertencias publicitarias se rotulan, según sea el caso, de forma indeleble en las etiquetas, y no pueden estar cubiertas de forma total o parcial por ningún otro elemento. En productos elaborados por las micro y pequeñas empresas, las MIPE, cuya advertencia no estén impresas en las etiquetas, se permite consignarla, según sea el caso, mediante el uso de adhesivos de difícil remoción, que cumplan los estándares de calidad que establece el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, para dichos adhesivos. También se establece que el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, elaborará la norma técnica peruana de adhesivos para la industria de alimentos que garantice su difícil remoción. La nueva norma técnica se emitirá en un plazo de 60 días útiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, bajo responsabilidad. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Producción, en un plazo de 90 días calendarios,
contados a partir de entrada en vigor de la presente ley, adecuará el reglamento de ley 30.021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, a las modificaciones previstas en esta ley y dictará las normas complementarias necesarias para su cumplimiento. Finalmente, se da un plazo de implementación para los proveedores, quienes se adecuarán a la modificación establecida en un plazo no mayor de 120 días calendarios, contados a partir de su entrada en vigor. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante resolución 034-2023/SDC/INDECOPI, declaró carente de razonabilidad la barrera comercial no arancelaria consistente en la prohibición del uso de adhesivos para las advertencias publicitarias que deben ser consignadas en los alimentos y bebidas no alcohólicas, materia de importación contenida en el subnumeral 8.3 del Decreto Supremo 012-2018-SA, que aprueba el Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de lo establecido en la Ley 30.021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para los niños, niñas y adolescentes, y su reglamento. Asimismo, en su artículo 7º recomendó al Ministerio de Salud disponer la modificación de las disposiciones administrativas que contienen la barrera comercial no arancelaria declarada carente de razonabilidad en el presente procedimiento, con lo cual se desvanece la prohibición de que los productos importados, alimentos y bebidas no alcohólicas usen advertencias publicitarias, adhesivos, para lo cual ya no existe razón jurídica para que se disponga a nivel reglamentario el uso indefinido de los adhesivos para consignar las advertencias publicitarias en caso de productos importados. Sin embargo, en el caso de las MIPES, tal y como ha opinado la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, este dictamen va a permitir que las MIPES de alimentos en un contexto de crisis económica puedan usar advertencias publicitarias menos costosas, como los adhesivos. En el caso concreto de las panaderías y pastelerías, usar siempre adhesivos en productos artesanales como tortas, panetones artesanales, productos de menor rotación, indicaron. Además, que muchas de las MIPES de alimentos ya imprimieron bolsas de papel o cajas para tortas, panetones u otros productos para varios años, ya que compraron por 10 millares de unidades a más con un precio especial, por lo que imprimir nuevos millares de bolsas de papel o cajas con advertencias publicitarias serían un doble gasto al quedar las bolsas o cajas inutilizables. Así también, la Asociación de Bodegueros del Perú, que asocia más de 535.000 bodegas a nivel nacional, manifestó que en este proyecto de ley ayudará a que esté de manera sus proveedores ya no incrementen los precios de sus productos, medida que les favorecería debido a que vienen atravesando una crisis económica y política. En consecuencia, el texto sustitutorio que contiene el predictamen se enmarca en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, por el cual se establece que todos tienen derecho a la protección de su salud, así como en la Ley 26.842, Ley General de Salud, que establece que toda persona tiene derecho a ser debida y oportunamente informada con la autoridad de salud, entre otras sobre una dieta adecuada y además acciones conducentes a la promoción de estilos de vida saludables. Colegas congresistas, he concluido con el predictamen, con la sustentación. Por ello, si quieren intervenir, pueden solicitarlo, colegas. Colega Tudela, tiene uso la palabra. Sí, colega Morante, luego de la congresista Tudela.
Gracias, presidente. Yo me encuentro a favor de este proyecto. Sin embargo, considero que también deberían mantenerse dentro del texto a las importaciones. Nuevamente podrían terminar siendo los perjudicados los consumidores, porque difícilmente los proveedores internacionales van a adaptar sus empaques a una regulación específica en el Perú. Y al no poder poner un sticker en su empaque para poder importarlo al Perú, lo que les va a quedar como alternativa va a ser dejar de importar al Perú. Y eso perjudica al consumidor porque va a tener menos opciones en el mercado de las cuales elegir. Entonces, yo creo que sí se debe mantener esta política de poder consignar el semáforo a través de un sticker. Sin embargo, creo que las importaciones deben mantenerse dentro del texto porque lo que va a suceder es que muchas empresas, al no poder poner esta información a través de un sticker y al no poder, digamos, adaptar todo su proceso industrial a la legislación de un país específico, lo que van a optar es por dejar de importar cosas al Perú. Y creo que eso nos afecta a todos. Entonces, esa sería mi sugerencia y estoy de acuerdo con el dictamen. Sí, si me permite, colega, Morante, voy a tratar de dar una justificación correcta. La lectura que acabo de hacer, no estoy prohibiendo, o no se prohíbe lo que es el uso de los adhesivos, sino que se está dejando que el Instituto Regulador, que es el INACAL, genere una suerte de un procedimiento, cómo poner en los empaques lo que es esta calcamonía o el removible, con la finalidad de que no se salga con mucha facilidad. He podido confirmar antes de evidenciar este tema de sustentación que hay muchos productos que los adhesivos que se les coloca son de muy fácil remoción. No, por ejemplo, acá podemos notar, ¿no? Por ejemplo, tan rápido se puede retirar esto, ¿no? Y esto es porque todavía no se ha regulado de manera adecuada. Yo estoy seguro que si el Presidente, INACAL, sí, concluyo, presidente, colega. En sí, ese no, sentido, solamente quería preguntarle algo. Usted lo está haciendo ver visualmente, usted entenderá que yo al ser invidente no lo puedo ver. No sé de qué producto está sacando usted un sticker. disculpe, colega, es el producto Cabanossi Bright, donde podemos darnos cuenta ahí que se está removiendo, como acá la colega que está a mi izquierda, la colega Tudela, por ello está mirando, ¿no? Pero sin embargo también hay productos, por ejemplo, que también de circulación Big Bang, es un Choco Snacks, es de origen colombiano, sin embargo, se ha adaptado a lo que son los estándares nacionales, ¿no? Entonces, con el ánimo de tratar de regular y no desalentar el tema de las importaciones, considero de que debería ser INACAL quien pueda proveer los procedimientos adecuados que entiendo yo que al momento del adhesivo pueda ya exponer al producto, ya ellos lo verán con su mayor capacidad técnica que puedan tener. Eso es el espíritu que tiene, en ningún sentido limitar el tema de las importaciones, sino generar mayor seguridad en los adhesivos para que nosotros podamos consumir y proteger a esa gran población. He concluido. Colega Morante, tiene uso de la palabra. Presidente, yo también coincido con la congreso duele en lo mismo. Yo creo que el proyecto de ley, digamos, podría estar, está bien, o sea, estoy de acuerdo totalmente con el tema, pero que además sea bastante más específico con que está plenamente autorizada la utilización de los stickers, pero que tengan que utilizar pues los pegamentos necesarios para impedir justamente lo que usted acaba de acreditar en la mesa, ¿no? Con el producto que tiene en las manos. Le comento, bueno, no he consumido ese producto, la verdad nunca, pero por ejemplo en otros productos que he adquirido que tienen este tipo de etiquetas pegadas o este tipo de stickers, le aseguro que primero rompes el producto antes de sacar el sticker. Pero bueno, sí, definitivamente hay quienes seguramente actúan de una forma correcta y otros que no lo hacen de tal forma. Yo creo que debería, tal vez, creo que es el artículo 10, colocarse que los
stickers que tiene que estar impreso en las etiquetas de los productos, estas advertencias publicitarias, y que no pueden de ser tapadas o cubiertas por ningún otro elemento, pero que a su vez también, si no están impresos en las etiquetas, deberá estar en un sticker o en un adhesivo que tampoco no podrá ser cubierto con nada y que sea indeleble y que su posibilidad de remoción sea imposible, ¿no? O que sea muy limitada. Que esto también pueda ser aplicado también a productos nacionales importados y a los productos producidos o fabricados, o sobre todo por las MIPES, ¿no? Porque honestamente sí es cierto lo que dice la congresista Tudela, que hacer un empaque específico con respecto a la normatividad interna peruana para empresas que tienen pues enormes volúmenes de venta a nivel mundial es muy complicado. Ahora, usted ha hablado de un caso de una empresa colombiana que sacaba un producto para Perú. Entendamos también que ellos, al igual que nosotros, estamos en la comunidad andina y para los productos colombianos, la comunidad andina y en especial y en particular Perú es un gran mercado, ¿no? Es un enorme mercado que además, créanlo o no, nuestra economía está mucho mejor que la economía colombiana y nuestra capacidad adquisitiva es mucho mejor que la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de colombianos. Entonces, por lo tanto, tal vez adaptar un etiquetado impreso para regirse con respecto a las leyes del Perú, por cuestiones meramente de mercado para una empresa colombiana seguramente tiene mucho sentido, pero eso no necesariamente es en todos los casos. Entonces, en ese aspecto, presidente, yo creo que recogiendo las ideas de la congresista Tudela y además, mire, como muchas veces dice un dicho popular, lo que sobra no molesta, ¿no? Entonces, si de alguna manera podemos también establecer a través de esta norma la precisión de que también están permitidos los adhesivos con las características que usted ha indicado, sería bueno. Porque a veces, y se lo digo también con muy buena fe, seguramente, de los funcionarios, de los institutos o de las áreas administrativas, no necesariamente comprenden de estas cosas y tal vez de buena fe dicen, bueno, no está impreso en la etiqueta, no va, ¿no? Entonces, dejan un poco de lado, en la medida de que no se pone textualmente la posibilidad de los stickers o de las calcomanías o los adhesivos, que puedan ser utilizados, a lo mejor, bueno, como no está establecido en la ley, no existe, no hay, no lo pongo, ¿no? Entonces, creo que sí podríamos ponerlo y creo que con eso todos estaríamos totalmente satisfechos y creo que merecería absolutamente nuestro apoyo. Muchas gracias. Bien, colega Morante. Sí, bueno, las precisiones que acaban de hacer es cierto, no debemos desalentar el tema de las importaciones porque hay productos que ya se han hecho asiduos del consumo interno nacional. Por ello considero de que vamos a mejorar el tema de la redacción. También vamos a incluir a los productos importados en este caso, no solamente a las MIPES, ¿no? Vamos a dar cargo a la redacción, por eso voy a pedir a Secretaría Técnica, vamos a hacer la votación nominal, ya le reitero, va a ser con cargo a redacción. Secretaría Técnica, pase lista, por favor. Sí, señor presidente, se saca a votación el predictamen con cargo a redacción recaído en el proyecto de ley 3933. El sentido de su voto, congresista Elías Varas Meléndez. A favor. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. A favor. Congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Congresista Jorge Alberto Morante Figari. A favor. Morante Figari a favor. Congresista Auristela Obando Morgan. Congresista Arturo Alegría García. A favor. Alegría García a favor. Se deja constancia que a las 12:27 el congresista Luis Cordero Yontay deja su voto a favor. Congresista Auristela Obando Morgan.
Obando Morgan a favor. Obando Morgan a favor. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Kelly Portalatino Ábalos. Congresista Margot Palacios Guamán. A favor del proyecto de ley 3933. Y también consignar a favor. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Palacios Guamán bueno, a favor. Sí, a favor del proyecto 3933. Sí, sí, congresista, y muchas también gracias. A favor del proyecto 3437. Ese proyecto no se ha sacado a votación, congresista. Ok, entonces disculpe. Congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, a favor, señorita secretaria. Sí, Sixia Vázquez, a favor. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. A favor. Bermejo Rojas, a favor. Congresista Sigrid Bazán Narro. Bazán Narro a favor. Bazán Narro, a favor. Congresista Segundo Quiroz Barbosa. A favor. Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona. Paul Gutiérrez, a favor. Gutiérrez Ticona, a favor. Se deja constancia que a las 12:29 la congresista Kelly Portalatino Ábalos consigna su voto a favor. Taipe Coronado a favor. Taipe Coronado a favor. Congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Congresista César Manuel Revilla Villanueva. Señor presidente, se deja constancia que a las 12:30 el congresista Jorge Luis Flores Ancachi deja su voto a favor. Bien. Son 15 votos a favor, no hay votos en contra, el dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Bien, el predictamen recaído en el proyecto de ley 3.933/2022-CR ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente tema. Vamos a formular un predictamen recaído en el proyecto de ley 3.896/2022-CR, que propone que para proteger a los consumidores y convertirse en instrumento de publicidad o de establecimiento comercial, supermercados o comercio, modifique la ley 30.884, ley que regule el plástico de un solo uso, prohibiendo la venta de bolsas que tengan nombre, logotipo, frase, lema o colores característicos de la marca comercial, supermercados, autoservicios o comercios en general en los recipientes o envases de papel y análogos. La Comisión ha previsto el marco normativo constitucional en el respectivo el artículo 59 que manda al Estado estimular la creación de riqueza y garantizar la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. También ha evaluado que el Tribunal Constitucional ha desarrollado el contenido esencial de la libertad de empresa, señalando que una de las libertades que los conforman es la libertad de organización, la cual, entre otros, involucra la libre elección del objeto, nombre, contratación de personal, políticas de precios y política publicitaria. En esa línea, la libertad de empresa que faculta a los agentes económicos a establecer internamente a los fines económicos de su empresa y organizarla en función de ellos, puede verse seriamente afectada por la prohibición establecida en el proyecto de ley, en tanto que ésta interferiría en la forma en la que una empresa decide organizarse, lo cual comprende la libertad de decidir, la autonomía, si coloca o no su nombre, logotipo, frase, lema
color característico de su marca en las bolsas reutilizables que pone a disposición de los consumidores, ya sea como venta o de manera gratuita. El Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho a la libre iniciativa privada comprende la facultad de toda persona natural o jurídica de emprender y desarrollar con la plena autonomía cualquier actividad económica de su preferencia a través de las disposiciones e intercambio de bienes con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material. En ese sentido, la libre iniciativa privada no solo garantiza que toda persona puede emprender el negocio de su preferencia, sino que también puede desarrollarlo, producir o comercializar bienes sin que alguna autoridad estatal le indique cómo desarrollarlo. Indecopi ha opinado sobre la propuesta considerada que los derechos de los consumidores no se ven perjudicados de manera alguna al emplear bolsas reutilizables según el signo distintivo del establecimiento comercial. Entonces, la prohibición que se pretende implementar no solo no genera beneficio alguno, sino que también restringe el derecho de los establecimientos comerciales a hacer uso de sus signos distintivos con fines publicitarios, incluso en los productos que comercializa u ofrece en el mercado. Se advierte que el proyecto de ley no se ha analizado de cómo el uso de nombre, logotipos, frases, lemas y o colores de la marca del establecimiento comercial estarían restringiendo la oferta de las bolsas biodegradables o reutilizables en el mercado, así como también señala que Indecopi en su informe de cómo la prohibición de la publicidad promovería un mayor ingreso de productores de bolsas biodegradables. Asimismo, el proyecto no sustenta cómo la publicidad limita o afecta la participación de los proveedores de bolsas de los establecimientos comerciales, impidiéndoles competir en el mercado. En consecuencia, no se evidencia de cuál sería el efecto de prohibición de la venta de bolsas biodegradables y reutilizables con logos o nombres de sus marcas. Además, lo más importante, que no se estaría desincentivando el uso de bolsas de plástico establecido en la ley 30.884 y sus reglamentos. Por su parte, el Ministerio del Ambiente ha señalado que el alcance del proyecto trascendería a las bolsas de plástico. No correspondería plantear una modificación de los artículos de ley 30.884. En ese contexto, estando garantizado constitucionalmente la protección de los derechos de los consumidores, así como de otras normativas nacionales, y habiendo vacíos en el análisis del contenido de la propuesta legislativa antes señalada, la Comisión concluye que la fórmula legal del proyecto de ley por el cual se establece la prohibición de los establecimientos comerciales a la venta de bolsas con logotipos y o nombre de sus marcas no sería viable, porque el derecho de los consumidores a elegir libremente no se vería limitado o vulnerado con la comercialización de bolsas reutilizables que contengan la identificación de los establecimientos que las venden en el mercado. Además, porque esta propuesta podría limitar las libertades económicas previstas en la Constitución Política del Perú. Por ello, colegas congresistas, se propone aprobar el referido proyecto de ley, culminado con la sustentación. Si algún colega congresista desea intervenir, puede solicitarlo. No habiendo debate, pido Secretaría Técnica, pasemos a votación nominal. Se saca a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 3896. El sentido de su voto, congresista Elías Varas Meléndez. A favor. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. A favor. Congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Siendo las 12:37, el congresista Cordero Yontay
deja su voto a favor. Congresista Jorge Morante Figari. Morante Figari, a favor. Solamente una consulta. Entiendo que en el proyecto anterior está con cargo a redacción de acuerdo a lo que planteamos tanto la congresista Tudela y quien habla, ¿correcto? Así es, colega. Ok, gracias. Morante Figari a favor. Congresista Auristela Obando Morgan. Obando Morgan a favor. Obando Morgan a favor. Congresista Arturo Alegría García. Alegría a favor. Alegría García a favor. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Kelly Portalatino Ábalos. Congresista Margot Palacios Guamán. Se deja constancia del voto en abstención de la congresista Portalatino Ábalos. Palacios Guamán, abstención. Palacios Guamán, abstención. Congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Secretaria Técnica, muy buenos días. Jorge Flores, a favor. Considere mi voto, por favor, en los demás dictámenes a favor. Gracias. Flores Ancachi, a favor. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, a favor, señorita secretaria. Sixia Vázquez, a favor. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. Abstención. Bermejo Rojas, abstención. Congresista Sigrid Bazán Narro. Congresista Segundo Quirós Barbosa. Congresista Paul Gutiérrez Ticona. Abstención. Gutiérrez Ticona, abstención. Congresista Quirós Barbosa. Abstención. Abstención. Congresista Sigrid Bazán Narro. Señor presidente, han votado 8 congresistas a favor, 5 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Bien, el predictamen recaído en los proyectos de ley 3.933/2022-CR ha sido aprobado por mayoría. Pasamos, colegas, al último tema de la sesión. Es la sustentación del proyecto de ley 4.939/2022-CR, por el que se propone la ley que modifica a la ley 29.571, ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor, incorporando el artículo 87A, protegiendo los derechos de los consumidores de servicios financieros, a cargo de su autora, la congresista Norma Yarro Lumbreras. Congresista Norma Yarro Lumbreras tiene uso de la palabra. Bien. Buenos días, buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, secretaria. Quiero sustentar el proyecto de ley el 4939-2022. Ley que modifica... ¿Está el PPT o no? Ahí está. La ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, incorporando el artículo 87A, protegiendo los derechos de los consumidores de servicios financieros. Con fecha 1 de septiembre del 2010 se promulgó la ley número 2957.1, Código de Protección y Defensa del Consumidor. A la fecha han transcurrido más de 12 años desde su publicación, convirtiéndose en un instrumento legal valioso para la defensa y protección del consumidor.
El título preliminar de dicho cuerpo normativo establece las normas de protección y defensa del consumidor, instituyéndose como un principio rector de la política social y económica del Estado, en concordancia con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú. Antecedentes. El fundamento constitucional de la protección del consumidor y usuario forma parte de nuestro sistema económico y lo encontramos en la Constitución Política del Perú en el artículo 65, el cual dispone: el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran en su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. El título 4 del Código de Protección de Defensa al Consumidor se encarga de la protección al consumidor con productos o servicios financieros, dedicándole el capítulo 5 de los productos o servicios financieros. De esta manera tenemos que las relaciones de consumo en general se sostienen bajo los cimientos de información, idoneidad. En ese sentido, el proveedor se encuentra obligado de proporcionar al consumidor la información necesaria y suficiente, siendo la finalidad que se adopte una adecuada decisión del consumo respecto al bien o servicio material de contratación. La problemática del consumidor usuario de los servicios financieros se presenta cuando las entidades del mismo sistema financiero debitan el dinero de sus cuentas de remuneración para compensar las deudas y acreencias de sus clientes que mantienen con la entidad respectiva. Es así que a través de la red social Facebook, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios da cuenta de diversas denuncias que se vienen recibiendo sobre algunos riesgos en relación a la llamada cuenta sueldo, indicando lo siguiente. Dicha cuenta, que debería ser intangible, en verdad no lo es tanto. El riesgo está dado por la comúnmente denominada compensación de sueldos, que consiste en que si, por ejemplo, un consumidor tiene una tarjeta de crédito y su cuenta sueldo en el mismo banco y se atrasa en el pago de la cuota mensual de su tarjeta, el banco puede echar mano del dinero depositado en la cuenta sueldo y cobrarse la deuda de la tarjeta más intereses y gastos sin límite alguno. Asimismo, se han presentado casos de personas en cuya cuenta de remuneración del banco han dejado un sol, lo cual es un abuso porque muchas veces las entidades financieras incumplen su obligación de enviar el estado de cuenta a domicilio del cliente y o vía correo electrónico. Consecuentemente, este se atrasa en el pago de la deuda y sin previo aviso el dinero de la cuenta donde se deposita la remuneración es sustraído sin considerar que esta va a sustituir, que con esta va a subsistir a lo largo del mes. ¿Qué se propone en este proyecto de ley? Solucionar los conflictos y reclamos que existen entre las entidades financieras y los consumidores por el uso que realizan dichas entidades de la compensación bancaria en las cuentas donde se deposita la remuneración de los usuarios de servicios financieros. Fijar que dicha compensación, la cual no procederá cuando el monto de la remuneración no exceda de 5 unidades de referencia procesal, URP, postulando que el exceso puede ser objeto de compensación, pero solo hasta una tercera parte. Este límite de la compensación de 5 unidades de referencia procesal, URP, guarda congruencia y armonía con los parámetros establecidos en el numeral 6 del artículo 448 del texto único ordenado del Código Penal Civil, donde se ha considerado dicha limitación.
De esta forma se busca salvaguardar los derechos fundamentales del consumidor. La presente iniciativa legislativa no genera gasto alguno al erario nacional y se encuentra dirigida a prevenir el ejercicio abusivo de las entidades bancarias contra los usuarios. Transparenta y pone límites al derecho de compensación, así como concuerda con los dispuestos en el texto único ordenado del Código Penal Civil referido a la intangibilidad de las remuneraciones hasta 5 URP en el Código de Protección y Defensa al Consumidor. Busca mejorar el Código de Protección y Defensa al Consumidor, pues a la fecha no se cuenta con un criterio uniforme respecto a la aplicación de la compensación en remuneraciones y uniformiza la predictibilidad de las decisiones del órgano jurisdiccional y las instancias administrativas. Los límites a la compensación repercute en reducir la carga procesal de los juzgados y evita que se generen nuevos conflictos y reclamos entre los sujetos procesales presentados por el consumidor y entidades financieras, de tal manera que no sea necesario acudir al Poder Judicial ni al ente regulador de defensa al consumidor. El sentido de esta ley en realidad no es ir contra el sistema de los bancos. Obviamente tampoco es que existan las personas que, digamos, no respeten la deuda que tienen con los bancos. Lo que se necesita es que exista un equilibrio para que no, de alguna manera, siempre se vea perjudicado el consumidor. O sea, vienen los bancos por alguna deuda, embargan la cuenta en total, dejando a la persona, en muchos casos, sin ningún tipo de sustento. Pero se dice que se tenga un mínimo de dinero para poder cubrir los gastos que tenga esta persona. Obviamente esta ley va a ser bastante debatida, me imagino, porque estamos hablando de entidades financieras y lo que queremos nosotros también es evitar que la carga procesal dentro de los juzgados, porque si a mí me embargan una cuenta, yo voy al banco, me entero que no tengo un centavo en la cuenta o un sol, como dicen que muchas veces nos dejan, y tenemos que presentar todo un proceso para que nos devuelvan ese dinero. En muchos casos no solamente por la deuda del banco, entran el tema de la SUNAT, entra el tema también del SAT y miles de entidades, porque no es banco, o sea, son entidades donde uno tiene deudas y ordenan el embargo, ¿no? Y ahí es donde tenemos nosotros el problema de la sobrecarga. Independientemente que en muchos casos demoran entre 30 y 45 días para devolverte ese dinero. Un dinero que de alguna manera está muerto, o sea, el que pierde siempre es el consumidor, ¿no? Y si el que gana siempre la otra institución. Entonces, no, gracias, presidente, gracias a la comisión por permitirme exponer y dejar en claro, ¿no? Que sí va a haber un debate, buscar un término en medio creo que es importante, pero nuestra misión como Congreso es proteger al consumidor. Solamente quería un poquito explicar de qué se trataba esta ley. Muchas gracias. Bien, agradecemos la intervención de la colega congresista Yarro. Al respecto, señalamos que se han solicitado opiniones ya al INDECOPI, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Economía, Asociación de Consumidores, Asociación de Bancos del Perú, ASBAN, los cuales estamos a la espera de las respuestas. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos de materia de la presente sesión. Si no hubiera alguna oposición de la dispensa, dejamos constancia de la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión que ha sido aprobada. Agradecemos a todos los señores congresistas por su asistencia y participación. Siendo las 12 horas con 50 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias, colegas congresistas.
esa línea. Muchas gracias.